a seguir conociendo a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 22. Vamos a empezar por el principio y seguimos con los temas de conociendo a Dios. Génesis capítulo 5, versículo 22. Amén. Yo creo que voy a hacer una convocatoria, estaba analizando en hacer una convocatoria para comprar Biblias. De repente se me ocurrió algo que me estaba dando, se reía mi corazón, ¿no? Porque muchos tienen los celulares y yo sé que ahí está la Biblia, pero a veces no abren la Biblia, abren el WhatsApp, el Face o hasta el YouTube. Entonces vamos a poner a los ancianos que estén ahí vigilando y a los que tengan abierto el WhatsApp, se les va a quitar su celular y se les va a dar una Biblia y al final se les devuelve su celular. Esa es buena idea, ¿no? ¿Verdad que sí? Génesis 22, Génesis 5, versículo 22. Esa es la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Amén. Que Jehová de los ejércitos añada bendición a su palabra. Oramos al Señor, bendito Dios. Hoy, Padre Santo, los que estamos en este lugar, Señor, anhelamos en nuestro corazón seguirte conociendo, Señor. Y Padre, nos ponemos en tus manos, en nuestro corazón, Señor, para que sea usted guiándonos y sembrando esa palabra, esa semilla en lo más profundo de nuestro corazón y poder mirar la bendición de tu palabra, que es un privilegio estar contigo, es un privilegio servirte. Es un privilegio, Señor, estar en tu presencia, Dios, y no hay nada más hermoso que estar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Vamos a conocer un poco cuál es el carácter de nuestro Padre Celestial cuando hay alguien que quiere verdaderamente caminar en sus, vaya la redundancia, en sus caminos. Y no me cansaré de seguir dando testimonio de la grandeza de Dios, porque a lo largo de mi llamamiento he visto muchas cosas y me atrevo a decir que verdaderamente a Dios le ha placido manifestarse en nuestras vidas. Y como decía en la mañana, estaba ministrando desde muy temprano porque tengo visitas en casa, y decía verdaderamente es algo especial cuando Dios está con nosotros, porque una cosa es imaginarnos que Dios está con nosotros y otra cosa es verdaderamente vivir caminando con Dios. Entonces no se trata de imaginarnos que tenemos un Dios grande y poderoso, sino se trata de que ese Dios grande y poderoso se manifieste en nuestra vida. Y para que pueda manifestarse en nuestra vida necesitamos conocer, ¿verdad? Y aquí vamos a conocer a Dios en esa área de cómo es su corazón y con quién camina Dios.
para que no estemos en nuestras imaginaciones, para que verdaderamente podamos ver ese fruto del Dios vivo, de esos milagros, de esas situaciones, circunstancias que nos hace pasar nuestro Padre Celestial en muchas ocasiones, y podríamos decir, verdaderamente Dios está conmigo. Y Dios está con todos. Y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, Dios está con el que le busca. Desde lo más profundo de su corazón se manifiesta, te guía, te dirige, te habla, te enseña, y su amor es muy grande. Hoy a los casi 20 años que tenemos sirviendo a Dios como siervos del Señor, te puedo decir que mi vida no tendría sentido si yo tomara otros rumbos. La vida sin Dios no tiene sentido, hermanos. Por eso es importante conocerlo. Y aquí vemos en este versículo 22, versículo 5, 22, dice: y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Y hay varias cosas que son necesarias que podamos nosotros entender. Enoc fue un hombre que conocía a Dios, adoraba a Dios, exaltaba a Dios, era íntegro con Dios. Y en la Biblia encontramos ahí a dos personajes en donde Dios se manifestó directamente con ellos, y son frases muy cortas: Enoc y Abraham. Quizás hay más, pero de los que yo recuerdo ahorita son dos varones que pudieron prácticamente mirar como hombre caminando en la tierra a Dios juntamente con ellos, y que pudieron conversar directamente con ellos. Entonces, este tipo de hombres, de acuerdo a lo que dice la Escritura, en las Escrituras hay algunos puntos en donde vamos a ver esos hombres qué hacían cuando caminaban con Dios, o qué dice la Escritura cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con el Señor. Entonces, así de rapidito nos vamos a ir analizando algunas Escrituras, y yo anhelo en mi corazón que esta palabra la abraces para que sepamos lo que es caminar con Dios. ¿Qué incluye caminar con Dios? ¿Qué necesitamos para que nosotros podamos decir: yo estoy caminando con Dios? A Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. En el versículo 53. Un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Versículo 53. Y dice: porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado.
Aquí vemos la fidelidad de nuestro Padre Celestial, pero dice claramente en este versículo, en el 53, dice, porque tú apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Cuando nosotros caminamos con Dios, es importante entender algo, porque nuestra carne, hermanos, no nos va a permitir que andemos verdaderamente con una integridad delante de nuestro Padre Celestial. Y es necesario que lo podamos entender. Nosotros solos, si caminamos sin Dios, o cuando queremos caminar con Dios, nos es difícil, nos es muy difícil ser íntegros, nos es difícil ser fiel a Dios. Muchas veces porque nuestra carne domina más en las cosas de este mundo, o simplemente porque no hemos conocido a nuestro Padre Celestial, no hemos conocido el carácter de nuestro Padre Celestial. Y todo aquel que no ha conocido a nuestro Padre Celestial, obviamente que no va a poder cumplir su propósito. Sabemos que el propósito es que seamos la imagen de Cristo, y eso es necesario que lo repitamos muchísimas veces, porque es una prioridad. Claramente les recuerdo que dice la palabra del Señor que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y parafraseado, ya se los he parafraseado muchas veces, sabemos que el Espíritu de Cristo no es el Espíritu Santo, es su carácter, el carácter manifestado en nosotros. Yo puedo decir que conozco a Cristo si ese carácter se manifiesta en mi vida, pero no porque yo lo diga, sino porque es necesario que los que me rodean vean ese carácter en mí. Si ese carácter lo miran en mí, entonces podrán decir, ese tiene algo que los demás no tienen. Aunque dentro de eso también hay hombres y hay mujeres que viven en la apariencia. Entonces es importante ser íntegros delante de Dios. Entonces aquí nos menciona en el versículo 53, dice, porque tú los apartaste para ti. O sea, somos apartados para Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, somos apartados para Dios. Pero Él dice tú. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no tomamos la decisión de decir, a ver, Señor, yo quiero estar contigo. Aunque sí lo decimos, y está bien, y también es correcto. Pero si lo vemos de manera profunda, lo dijimos porque ya Dios había tomado la decisión de apartarnos para Él. Amén. Entonces ya estamos apartados para Él. Y una vez apartados para Él, uno de los por así decirlos, uno de los requisitos que Dios pone es que nosotros tengamos una separación del mundo y que nos neguemos a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales, sabiendo que como seres humanos, como hijos de Dios, no podemos hacer las cosas solos. Nosotros somos dependientes de Dios al 100%. Nosotros somos carbones encendidos delante de la presencia de Dios. No podemos nosotros darnos el lujo de apartarnos. No podemos nosotros darnos el lujo de no buscar la presencia de Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Tú eres el que necesitas de Dios. Entonces, para poder caminar con Dios, necesitamos primero reconocer quién nos apartó para Él. Y eso se llama misericordia. Amén. Eso se llama misericordia, hermanos. Ayer en la fiesta daba una reflexión
acerca de la bondad de Dios. Pero el Señor me llevaba a explicar de esa bondad de Dios, de la creación, que todo lo que Dios ha creado, lo creó pensando en cada uno de nosotros. Y si te lo digo de manera personal, Dios creó todas las cosas por ti, para ti. O dime tú, si no has tenido la oportunidad de disfrutar todas las cosas que Dios ha creado. Dios fue el creador de los cielos y de la tierra, y nosotros somos moradores de la tierra, y dice que nos puso como langostas sobre el círculo de la tierra. Imagínense nada más, qué hermoso, ¿no? Entonces, de entrada ya Dios nos dio un lugar donde podamos habitar, porque ¿cómo nos veríamos volando en el aire? Que no pudiéramos poner nuestros pies sobre la tierra, que no hubiera gravedad, que Dios no se le hubiera pasado, que Dios no hubiera puesto la gravedad. ¿Cómo nos veríamos nosotros volando por ahí así, sin rumbo y sin control de nosotros mismos? Podemos dirigirnos a cualquier lado, porque la gravedad hace que nos podamos mover aquí en la tierra. ¿Pero qué crees? Eso lo hizo Dios. Y lo hizo precisamente para que nosotros tengamos comodidad, para que podamos disfrutar de la tierra que Dios creó. Y luego dice algo que me impresiona, conociendo a nuestro Padre Celestial, aunque todos sabemos, y es bien fácil decir que Dios creó los cielos y la tierra, es muy fácil. Pero cuando lo analizamos a profundidad, vemos la hermosura y vemos la grandeza de Dios. Mira lo que dice, y dice que Dios, en Génesis, que Dios creó las aguas sobre las aguas. Y yo nada más me pongo a meditar en eso. Y el día que yo leí esa escritura y Dios me lo mostró a profundidad, yo me quedé impactado. ¿Cuánto es el poder de Dios que tenemos? ¿Cuánto es su grandeza de poderío que reina sobre todo el universo, que pudo separar las aguas de las aguas? Y que aún los mares tienen un límite y no pueden rebasar ese límite si Dios no lo permite. ¿Por qué tiene que haber un terremoto? ¿Por qué tiene que haber un maremoto, para que las aguas puedan salirse del mar? Imagínense el poder tan grande que tiene Dios. Y luego arriba, las aguas, cuando caen a la tierra, y esas aguas pueden destruir las casas, pueden destruir parte de lo que es la tierra, la fuerza, el poder que tiene las aguas para arrastrar todas las cosas con fuerza. Y no estamos hablando del poder de Dios, sino de una fuerza que podríamos decir, una fuerza sobrenatural del agua, de arrastrar con todo y que puede destruir, y que son muchas toneladas, litros de agua sobre la tierra, que aún es beneficio para nosotros. Y luego que haya en medio de la tierra haya venas de agua que hacen pozos, y que la misma tierra purifica el agua. Dime, ¿qué tan hermoso es cuando pensamos nosotros toda esa grandeza de Dios? Es algo sobrenatural, es algo grande. Entonces Dios creó, todo lo que creó fue precisamente para que nosotros podamos disfrutar, y lo hizo pensando en nosotros. Entonces, cuando dice que Él nos apartó para Él, ya desde antes de la fundación de la tierra ya habíamos sido apartados, pero la desobediencia del hombre hizo que Dios se apartara de Él, pero no fuimos desechados. Y es otro punto tan grande, que como hijos de Dios es importante que podamos, hermanos, meditar. Ya pecó el hombre, ya desobedeció,
Pero todavía Dios, en su amor tan grande, todavía dice, bueno, yo voy a apartar a mi pueblo y voy a tomarlos para mí. Y todo aquel que quiera conocerme va a aprender a caminar conmigo, porque yo quiero manifestarme en sus vidas. El Señor a mí me mostraba, me decía, yo, Jehová de los ejércitos, yo quiero recrearme con mi pueblo, pero ellos no han querido. Y esto me habla de una decisión de nosotros de querer caminar con Dios, de una decisión de nosotros sabiendo que somos apartados para Él, que Él nos apartó para Él, en hacer una separación del mundo y una negación a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales que no le agradan a Dios, para poder caminar con Él, para que Él manifieste su presencia. Entonces hay muchos hijos de Dios y hay muchos cristianos, espero no seas uno de ellos, que no pueden mirar esa grandeza de Dios y que sin darnos cuenta podemos estar apartados de Dios. ¿Por qué? Porque no creemos que tenemos un Dios vivo. Sabemos que se manifiesta, pero a lo mejor no hemos experimentado esa manifestación en nuestras vidas. No hemos visto las cosas sobrenaturales que Dios es capaz de hacer. No hemos visto las bendiciones sobrenaturales aún en la economía, en lo material. No lo hemos visto porque muchas veces no queremos separarnos de las cosas del mundo, porque muchas veces no deseamos apartarnos de nuestros deseos carnales. Y eso es terrible, hermanos. Cuando es muy simple tomar la decisión y decir, Dios, yo reconozco que tú eres el creador de los cielos y la tierra, que tú eres el más grande, que eres una gran bendición en mi vida y quiero estar contigo. ¿Sabes? Cuando Dios me dio la alabanza de eres rey de mi vida, el rey del universo, yo meditaba todas estas cosas de la grandeza de Dios. Cuando meditamos esa grandeza y creemos que ese es el Dios vivo, el Dios fiel que tenemos, y se ha empezado a manifestar en tu vida cuando quieres entregarle todo tu corazón, entonces brota un deseo de estar siempre con Él. Por eso la alabanza dice, el deseo de mi vida es estar en tu presencia, adorándote, mi Rey. O sea, brota un deseo desde lo más profundo del corazón, hermanos. Ese deseo, mis amados hermanos, es importante que permanezca ahí si nosotros anhelamos y queremos caminar con Dios. Tenemos un Dios grande y necesitamos como iglesia despertar no para experimentar, más bien para caminar verdaderamente con el Dios viviente, el que proclama nuestra boca, que lo conozcas en vivo, que se manifieste en tu vida. Eso es conocer al Dios viviente. Entonces aquí tenemos un primer punto: entender que somos apartados para Él y que Él fue el que nos apartó. Y es un privilegio. Imagínate, viene el Señor, está ahí y dice, es el tiempo de Conchita, porque todos somos apartados para Dios, pero todos tienen su tiempo por el pecado que fue hecho por Adán y Eva de la rebeldía. Entonces, entre toda su creación, todos tienen la oportunidad de estar con Dios, pero todos tienen su tiempo, porque Él es el que los trae. Porque de hecho si nosotros conociéramos de Dios y lo anheláramos desde pequeños, siempre nos instruyeran en el camino de Dios, como fue instruido el pueblo de Israel cuando guiaban a sus hijos. Entonces nacían desde pequeños ya vaya la redundancia, en el camino de Dios, y les enseñaban la palabra y todo era muy hermoso. Pero nosotros no.
fuimos separados, fuimos apartados de Dios, pero Dios siempre tiene un tiempo especial para traernos. Entonces mira, Dios, es el tiempo de Conchita. Manda a alguien porque fue apartada y ahora va por ella. Porque mira, también déjame decirte que si tú estás aquí, es porque Dios te trajo. Es porque Dios te trajo. Y mira, muchas veces cuando ya conocemos de Dios, Dios es el que nos dice que estemos aquí, pero muchas veces como nosotros nos negamos a más bien, ¿cómo les puedo decir? Le hacemos más caso a nuestra carne, aunque Dios sientamos que Dios nos llama, no lo hacemos. No lo hacemos, hermanos. Entonces, desde ahí, yo ya no me estoy negando a mí mismo para caminar con Dios. Y Enoc, aquel ejemplo que estamos aquí, caminó con Dios. Y es bien hermoso caminar con Dios, porque lo puedes palpar, lo puedes sentir, lo puedes escuchar, puedes mirar las cosas sobrenaturales que Dios hace. Y eso significa negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales. Amén. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 14. Y vamos a ver otro punto que el Señor nos pide. Vamos hablando el tema de caminando con Dios, conocer a Dios para que podamos discernir si estamos caminando con Dios o no estamos caminando con Dios. Es hermoso conocerle porque de esta manera nos va instruyendo a través de la doctrina para aprender a caminar con Él. Bendito es su nombre, amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Amén. El tema se llama, ¿cómo se llama? Caminando con Dios. Amén. Y aquí nos vamos a dar cuenta si estamos caminando con Dios o no. Porque estamos conociendo el corazón de Dios. Cuando habla el Espíritu Santo y nos enseña cómo está nuestra conducta, nos muestra nuestra condición para saber lo que necesitamos corregir. Y por eso es importante estar alerta. Cuando venimos aquí al culto, venimos a aprender, estar despiertos, no a dormir. Amén, así que bien despiertitos. Entonces, mira lo que dice aquí en Hebreos 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos cosas pide nuestro Padre Celestial, hermanos. ¿Cuántas cosas? Dos. Aquí son muchas, conociendo a Dios. Pero este punto es muy importante. Todo lo que ahorita el Señor nos va a enseñar es necesario para que nos demos cuenta si estamos caminando verdaderamente con el Dios viviente. Y aquí ahorita prepara tu corazón, ponle un poquito de aceite, dile: Espíritu Santo, ponme aceite a mi corazón. A ver, díselo. Espíritu Santo, ponme aceite a mi corazón. Porque ahí estaban las pedradotas. Porque es bien fácil, hermanos, decir que estoy caminando con Dios. Por eso es importante conocerle, hermanos. Dios es amor, Dios es grande, Dios es poderoso, es fiel. Es más, su amor es tan grande, que dice que se olvida de nuestros pecados. Pero nosotros también necesitamos corresponder de la misma manera. Necesitamos corresponder de la misma manera, hermanos.
Mira lo que dice. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dos cosas. Dios pide santidad y pureza moral. Dios pide santidad y pureza moral. Cuando habla de santidad, no nos está hablando el Señor de perfección, porque ya hemos explicado, una cosa es ser santo, otra cosa es santificación y otra cosa es santidad. Y te lo voy a explicar rápido, porque para mí en lo personal sé que es importante que lo podamos entender, que nos quede claro, para que aprendamos a vivir un cristianismo verdaderamente conforme a Dios le agrada y que seamos verdaderamente discípulos de Jesús. Ese es el propósito. Entonces, ser santo es ser apartado por Dios a través del Evangelio. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, somos apartados ya para Dios en salvación. O sea, ya Dios perdonó nuestros pecados, nos dio vida eterna y somos privilegiados. Ahora nos corresponde santificar nuestras vidas. Entonces, ser santo es, aunque tengas tus errores, ya recibiste el Evangelio, ya te arrepentiste, hay moldes carnales, pero Dios se va a encargar ahora del siguiente paso, que se llama santificación. ¿Cómo se llama? Santificación. Entonces ya eres santo. Ahorita si yo te preguntara y te dijera, a ver, levante la mano, ¿cuántos son santos? Todos los que reciben el Evangelio pueden levantar la mano. Yo soy santo, pero pecaste ayer, pero eres santo. Ah, no me lo creen. No me lo creen. ¿Sí lo creen o no? No, por ahí no todos lo creen. Sí, pecaste ayer, pero eres santo, porque ya recibiste el Evangelio y es bíblico. Mira, para que esté, los que tienen duda, para que esté en paz tu corazón. El apóstol Pablo llega con los corintios y los saluda. Y déjame decirte que la iglesia de Corintios era una iglesia murmuradora, criticona, tenían disensiones, tenían divisiones, había pleitos. No, hombre, era algo sobrenatural en la iniquidad, por así decirlo. Y de verdad era impresionante cómo pecaban contra Dios y tenían todos los dones. Se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo sabía que la iglesia estaba, pero por así decirlo, estaba perdida. Y llega el apóstol Pablo y le dice: saludo a los santos de Corintios. Cuando yo leí eso dije, ¿cómo? ¿Cómo que el apóstol Pablo le dice a los santos que están en chismes, en murmuraciones, en críticas, en disensiones, en la carne, pecando contra el Señor? Había adulterio, había fornicación, había un montón de cosas, y son los santos. Cuando me explica el Señor lo que te estoy diciendo, es que ser santo, somos apartados para Dios. Ya nadie te puede quitar tu salvación, excepto que tú la pierdas, que tú te apartes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno, sabe la condición de nosotros como seres humanos, sabe que el pecado, que fue la desobediencia cuando Adán pecó, sabe perfectamente que eso afectó nuestras vidas, afectó nuestros corazones, que nacimos ahora con la imagen de Adán, no con la imagen de Dios, y que ahora hay que regresar, y para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que ahora se empiece a reflejar el carácter de Cristo, para que nos vuelva la imagen de Dios. Si nosotros lo entendemos, vamos vamos a tomar la decisión
de estar en las cosas de Dios, principalmente en los discipulados, para poder entender la grandeza de Dios, para prepararnos para que un día estemos delante de su presencia. Y eso es bien hermoso, porque Dios tiene el cuidado de darnos todo. Entonces, sabiendo Dios nuestra condición y los moldes carnales que nos cuesta negarnos a nosotros mismos, dice el Señor, bueno, ahora les voy a dar, ya son santos, ya los aparté para mí, ya tomé la decisión de apartarlos para mí. Ahora están empezando a buscar mi presencia en medio de todos sus errores y todas las cosas que no me agradan, diría el Señor. Pero como yo los conozco, entonces le brota a Dios en su corazón constituir siervos de Dios. Por eso nunca menosprecies las enseñanzas del Señor. Nunca las menosprecies, sea quien se pare aquí, obviamente que te predique la palabra correcta. Nunca menosprecies, si predica bien, bajito, regaña, no. Hay que estar atentos para que tú puedas mirar qué es lo que quiere Dios de ti. Porque entramos una vez que ya somos santos, ahora entramos en un proceso de santificación. Y santificación es donde Dios empieza a quitar todas las asperezas que no son agradables de nuestro Padre, de nosotros para nuestro Padre Celestial. Y mis amados hermanos, es importante entender esto. Y ahí podemos mirar el amor tan grande de nuestro Dios. Ese es su amor tan grande, hermanos. Conocemos a Dios, esa es su bondad. Y podemos mirar que Dios es bueno, porque nos da todo. Entonces, prepara a sus siervos, a los apóstoles evangelistas, para que se hable su doctrina, y ellos, que son hombres dirigidos por el Espíritu Santo, nos enseñen para que podamos llegar con Cristo. O sea, nos está asegurando Dios el camino para llegar a Cristo. Es nuestra preparación, es nuestra salvación. Y ese proceso viene ahí. Por eso dice la escritura que dice que somos refinados como el oro. ¿Cómo somos refinados? ¿Y alguien sabe cómo se prepara el oro para que tenga un brillo excelente? Te pasan por el fuego y después lo tallan, pero con todo, ¿verdad? Hasta que quede el brillo bonito, a temperaturas muy altas, se lo voy a parafrasear, a pruebas muy altas y muy fuertes, para que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza, porque eso es lo que hace Dios, para que transforme verdaderamente nuestro carácter. Con las pruebas somos nosotros transformados como el oro. Por eso dice, hay que entender cuando dice que somos como el oro refinado. Ay, sí, no, y me veo hermoso delante de mi Dios, pero detrás de esa hermosura hay un proceso, que todo aquel que no entiende ese proceso, lo que puede suceder es que se puede apartar de Dios. Hay hermanos donde Dios los ha procesado de tal manera que han llegado a decir lo siguiente: es que desde que empecé a la iglesia me va más mal, me iba mejor cuando estaba en el mundo. Y yo medito la palabra y digo, bueno, pues quizás a lo mejor hay muchas cosas que cambiar. Y necesitamos nosotros aprender a caminar con el Dios viviente. Amén. Eso es en lo espiritual. Y ya para la santidad es vivir conforme lo que yo ya he aprendido. O sea, lo que ya sabes de la palabra de Dios, ahora necesitas vivirla, porque si tú no la vives, ya estás en pecado con Dios. Eso es vivir en santidad. Eso es vivir en santidad, hermanos. Obviamente, de repente, por ahí puede ganar la carne, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Porque muchas veces cuando hablamos de santidad, muchos piensan la perfección y por eso no se quieren bautizar y por eso no quieren hacer un compromiso, porque piensan que nada más hay que venir a la iglesia y con eso son salvos. No, es necesario pasar el proceso, es necesario santificarse para poder vivir en santidad, para poder tener un encuentro con Cristo y poder decir: yo estoy caminando con Dios. Amén. Entonces, hermanos, de verdad, esto de conocer a Dios es bien importante, es esencial. No podemos perdernos absolutamente nada, porque, bueno, déjame decirte que es tu salvación. Amén. Pero hay otra cosa también. Hay otra cosa. Es en cuanto a la santidad. Dice: seguir la paz con todos. ¿Ok? Aquí viene un punto bien importante. Conociendo el corazón de Dios, todo aquel que camina con Dios, como Enoc, la escritura que leímos, es importante que pueda entender esto. Dice claramente: en cuanto depende, en algunas ocasiones dice: en cuanto depende de ustedes, seguir la paz con todos. Aquí dice: seguir la paz con todos. Y hay otra escritura que dice: en cuanto depende de ti, estar en paz con todos. Entonces aquí hay algo bien importante, y ahí es donde digo que ahí te va la pedrada. Muchas veces podemos decir: no, yo amo a Dios, yo camino con Dios. Pero el que camina con Dios está en paz con todos. Y aquí es donde yo te hago una invitación especial de parte de nuestro Padre Celestial y por indicaciones del Espíritu Santo. Tú tienes que meditar en tu corazón, escanear, revisar tu corazón para ver si tú estás en paz con todos, con todos los que te rodean. Y como siempre me han escuchado decirlo, dentro de lo que es el establecimiento del reino, empezando por ti mismo. Tú estás en paz contigo mismo, con todas tus acciones que tú haces. Checa bien, o sea, porque estamos conociendo el corazón de Dios, donde se manifiesta a Dios, con quién se manifiesta, qué es lo que Dios mira para que podamos decir: yo estoy caminando con Dios. Y aquí hay un punto, dice: estar en paz con todos. Y eso incluye a nosotros mismos. ¿Qué cosas hay que te redarguye dentro de tu corazón, de tu vida que llevas en lo oculto, con tu familia, donde nadie te ve? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres? Meditemos, porque el que camina con Dios está en paz con todos. Y es bien hermoso tener en paz el corazón. Nuestro corazón como hijos de Dios debe de ser, todo aquel que camina con Dios. Es importante que podamos entender que vive en paz con todos, y tener la paz es lo mejor, porque la paz
te va a dar alegría. Va a hacer que te regocijes en tu corazón. No hay nada que, como dicen por ahí, que te remuerda la conciencia, porque estás en paz con todos. Nadie puede venir y decirte en tu cara, por ahí como dicen, tus verdades, porque caminas de una manera íntegra como Dios pide. Eso es caminar con Dios. Entonces es importante que meditemos eso. No, pero decía una mujer en una ocasión que estábamos predicando cuando en el tiempo de la pandemia, llegamos a una casa y se juntaron como, no sé, eran como unos 20, 30 hermanos ahí. Estaba grandecito el lugar. Y yo empecé a hablar acerca del perdón, acerca de la transformación del corazón. Y estaba hasta adelante, así tenía una mujer ahí adelante. Y cuando hablaban, y es que es importante, mis amados hermanos, perdonar, y le hacía así. Y porque el perdón te da la paz, y bla, bla, bla. Y se empezó a mover. Llegó el momento en que decía, no, pastor, no, porque es bien difícil perdonar. Se levantó y se fue hasta atrás y se quería ya ir. Y yo analizaba ahí, meditaba. Muchas veces los seres humanos somos muy difíciles en nuestro corazón para perdonar al que nos ofende. Muy difíciles, hermanos. Nuestro corazón a veces es condicional. Y Dios nos enseña a tener un corazón limpio, un corazón donde no me reprenda y que yo pueda mirar que estoy en paz con todos. No es fácil, pero sí se puede. Sí se puede, hermanos. Y obviamente, cuando nosotros, yo les decía, es importante meditar este punto, porque si nosotros no estamos en paz con todos, ¿cuál santidad? ¿Habrá santidad si tenemos algo en nuestro corazón y no perdonamos? No hay santidad, hermanos. No hay santidad. Pero mira lo tremendo y terrible que es cuando no queremos perdonar. Vamos a Mateo 5:8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Gloria a Dios. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dilo fuerte, porque ellos verán a Dios. ¿Ya viste qué importante es tener un corazón limpio? ¿Ya viste qué importante es perdonar y estar en paz con todos? Porque eso de bienaventurado, el de limpio corazón, cuando dice limpio corazón, eso es santidad. Que yo vivo de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado. Y si Dios ahorita me está enseñando que para que yo viva en santidad es necesario que yo esté en paz con todos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Perdonar, estar en paz, ponerse en paz con los hombres. Eso es caminar con Dios. Y miren, algo que me trae el Señor ahorita, el Espíritu del Señor. Muchas veces en los matrimonios no hay paz.
Nos hemos encontrado con mujeres muy lastimadas por años y que no son capaces de perdonar a su esposo. Conocimos a unos siervos, imagínate, siervos servidores, evangelistas, hermanos, ya de 70 años y más, fuertes todavía, y hacían milagros, es más, resucitaban hasta muertos, para que me entiendas. Levantaban, oraban y se levantaban los paralíticos de las sillas. Y un día llegaron a nuestra casa y Dios habla a nuestra vida, a mi esposa y a mí. Y empezamos a hablar de lo que Dios nos mostraba de ellos. Y el susto que se llevó la hermanita. Así literal hizo una expresión y dijo: Dios mío, me has descubierto con tus siervos. Y agarra y dice: yo no creo en cualquier siervo que predica la palabra de Dios. Porque ellos eran siervos, son siervos verdaderamente ungidos por el Señor, pero estaban separados, muchos años separados, y para la gloria de Dios, aunque pues nosotros somos más jóvenes que ellos, Dios nos utilizó para que ese matrimonio se restaurara. Hicieron pacto y una vez volvieron a unirse. Tenían 20 años separados y la hermanita no lo perdonaba. Muchas veces las mujeres son, cuando son lastimadas, de verdad es bien difícil que perdone la mujer. Y mira, mujer, esposa, tú que me escuchas, que estás aquí, si hay algo contra tu esposo, es importante que extiendas el perdón, porque no porque te lo estoy pidiendo yo, te lo está pidiendo Dios. Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Necesitas estar en paz con tu esposo, necesitas perdonarlo para que puedas entrar en mi reino. No puede haber pleitos en los matrimonios, porque eso es no estar en paz. Todo aquel que tiene pleitos en su matrimonio no está caminando con Dios. Todo aquel que no perdona no está caminando con Dios. Y lo que es peor aquí, hermanos, la palabra dice: sin santidad nadie verá a Dios. Versículo 8, ¿cómo dice? Vamos a repetirlo. Versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados. Y cuando dice que verán a Dios, entonces me doy por enterado, nos damos por enterados que es muy importante la limpieza del corazón. No podemos tener absolutamente nada contra nadie, menos con los hijos, con la familia, menos con tus hermanos o con tus padres. Aunque sean imperfectos tus padres, tú no puedes guardar nada en el corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios nos corrige así de una manera tan bonita. Porque Él quiere que un día le miremos cara a cara. Amén. ¿Le seguimos o le paramos? Hermoso es. Ya son las 11:15. Enséñanos. Dios es bueno, hermanos. ¿Sabes? Durante mi caminar, y no es vanagloria, me he dado cuenta que es bien importante tomar la decisión de hacer las cosas con Dios. Tomar la decisión de seguir, de caminar con Dios. Es bien importante. No depende de Dios, porque Dios ya te dio la salvación. Dios ya te apartó desde antes de la fundación de la tierra. Pero como es un Dios soberano, Él no te va a traer a fuerzas.
te va a hacer pasar pruebas y todo eso porque ya eres elegido del Señor, pero hay unos cuantos zapes por ahí, algunas, ¿cómo se dice? Unos cuantos azotes, pero pues ahí no pasa, no te va a matar, porque Dios quiere que seas salvo. Y dirían por ahí, pero de que llegas. Pero ese no es maldad del corazón de Dios, hermano. Mira, hermano, tienes que verlo de esta manera. Es el amor de Dios para ti, porque no lo puedes mirar. ¿Y cómo tú puedes obedecer a alguien que no miras? Si al que miras muchas veces no lo obedeces, imagínate al que no miras. Por eso es importante aprender a estar en su presencia y conocerle, para que podamos tener esa intimidad, esa relación, y que podamos, Él se pueda manifestar en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Amén. Entonces te dejo con esto. Medita esos 2 puntos, 3 puntos que vimos. Hay más. El primero, que tienes que entender que Dios te apartó para Él, y que es importante que te apartes de las cosas del mundo. 2, es importante estar en paz con todos y vivir en santidad con lo que ya sabes, para que puedas decir que caminas con Dios. Porque si no, nos estaríamos engañando, hermanos. Imagínate que tú te estés engañando y tienes aquí resentimiento en tu corazón con quien sea. Ya mencioné desde el esposo, los hijos, la esposa, tus hermanos, familiares, amistades, amigos, los vecinos de la empresa, donde sea. Que tengas situaciones ahí en tu corazón y que de repente hoy sea el día que partas con el Señor. Hermanos, es importante meditar. Mira, yo te voy a decir algo que hacemos mi familia y yo todos los días. Espero te ayude. Nosotros como siervos de Dios, los 3, tenemos este entendimiento porque lo predicamos. Y yo sé que es bien importante ponerse en paz con el Señor, porque no sabemos, mire, y cuando iniciamos un día pasan muchas cosas y muchas veces podemos pecar contra Dios sin darnos cuenta, y muchas veces dándonos cuenta y otras veces con alevosía y ventaja. Muchas veces hay hermanos cristianos que ya maquinan su pecado. Lo planean pecar contra Dios. Ay, al fin que Dios es perdonador. Me arrepiento y ya. Pues no, hermanos. Hay testimonios. Escuchaba un testimonio de un siervo, un pastor que estaba predicando en la iglesia. Había un hombre paralítico y el Espíritu Santo le habla y le dice: voy a sanar al paralítico que está ahí. Y cuando empieza a orar el siervo, le dice: no quiero que Dios me sane, no quiero que Dios me sane. ¿Por qué? Porque había tenido un accidente, y en ese accidente demandó a la persona que le provocó ese accidente, de que quedó inválido. Estaba en un juicio y iba a cobrar $1 millón de dólares por si ganaba el juicio, y en la siguiente semana iba a ser ya el final para que le dieran el $1 millón de dólares. Y no quiso que Dios lo sanara. ¿Y qué creen que pasó? Que fue al juicio, perdió el juicio, no recibió el $1 millón de pesos, se alejó de Dios, se fue a un antro con su chofer, y a la salida se quedó dormido el chofer y se los llevaron unos trailers y quedó hecho pedazos. Hermanos, tenemos que meditar que hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Por eso me han escuchado decir siempre
Es importante vivir este día como si fuera tu último día aquí en la tierra, para que estés preparado para que te vayas con el Señor. Corazón limpio, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, con ese entendimiento, nosotros todas las noches oramos al Señor y le decimos: Señor, aquí estamos, Dios. Si en este día pecamos contra ti, Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Si llegas a venir en esta noche, ten misericordia de nosotros. Llévanos contigo, si en algo les puede ser. Porque se trata de estar en paz con todos, ¿no? Y eso incluye estar en paz también con Dios. Amén. Amén. Dar un aplauso al Señor y nos ponemos de pie. Y vamos a orar porque la palabra quede sellada y sembrada en tu corazón.